tardes. Nuevamente en este bonito domingo estamos nosotras, me acompaña acá en estas tierras tejanas mi compañera Mari Hernández y allá en Monterrey, querido Abraham. Hola, buenas tardes. Aquí en Monterrey, Guadalupe, Nuevo León, con bastante calor, como siempre. Oh, tú con calor y yo acá con frío, y Mari dice que no está haciendo frío, pero bueno, yo creo que yo me quedé, acá nos dicen, o me han dicho que yo soy muy friolenta porque vengo de allá de Monterrey. ¿Quién sabe? Yo como quiera, yo sigo teniendo frío. Abraham, pues un nuevo programa precisamente de hablando sobre salud mental. No quitamos el dedo del renglón. Así es. Gracias por un nuevo día, por estar nuevamente aquí y compartiendo con ustedes pues el tema de la salud mental, que me he dado cuenta que se ha empezado a hacer más común entre los grupos que conozco, que también están empezando a hablar del tema y también que los pacientes están también empezando a preocuparse por el mismo tema de la salud mental. Ok, bueno, el día de hoy ideando, ahí estamos ideando entre semana qué vamos a hablar o qué vamos a decir o cómo vamos a ir guiando o cómo vamos a ocupar el tiempo. Pues ahí entre las ideas es como que en cada programa vamos a hablar o vamos a compartir un pequeño cuento con ustedes para ver cómo lo pudiéramos cada quien o cómo nos pudiera ayudar a reflexionar o a interpretar. ¿Tú, cómo te ha pasado, María? ¿Alguna vez has escuchado algún cuento que te haya servido como para aplicarlo en algo de tu vida? Sí, ha habido ocasiones donde sí como que ese cuento estuviera como diciendo lo que he vivido y así, en varias ocasiones. ¿Qué opinas, Abraham, del cuento? Bueno, el cuento me parece que es, al menos en terapia, es muy útil. A veces con los niños, a veces con los adultos. Ayuda mucho hablar de un cuento para tener una reflexión, ¿verdad? Y sobre todo que expresa muchas veces un problema que puede ser resuelto de manera, pues, metafórica, de manera de una historieta, ¿verdad? O una historia. Entonces, y sobre todo, pues, ay, bueno, continúa, ahorita yo digo, porque si no, ahora no te dejo hablar. Ok, bueno, nada más, por ejemplo, los cuentos son así, pueden ser pequeños fragmentos de una expresión, puede ser algún evento que sucedió o algo inventado, algo fantástico. De hecho, hay un terapeuta que se llama Jorge Domínguez. Hace poco le van a dar el reconocimiento de psicólogo del año aquí en Monterrey. Y él tiene un libro que se llama Domando tus dragones internos. Y habla de los dragones, que son seres imaginarios, pero que después estos se pueden volver terroríficos conforme los vas alimentando, ¿verdad? Que son tus propios miedos. Entonces, él usa mucho la metáfora, pero también un poquito el cuento, como a manera de explicación de cómo hay que empezar a domar nuestros dragones internos, ¿verdad? Entonces, ahí está un ejemplo del uso del cuento, ¿verdad? De manera sistémica, ¿verdad? Terapéuticamente hablando. Pero bueno, también de niños a todos nos gustaba que nuestros abuelitos nos contara historias, nos contara cómo fue durante, por ejemplo, mi abuelo me comentaba cosas de la revolución, cuando ellos se desplazaban cuando veían llegar el tren y cómo llegaban a veces las gentes y bajaban todo lo que era las comidas, o también como la historia de cómo se iba formando el pueblo. Entonces, siempre eran cuentos muy interesantes, o los típicos cuentos que nos contaban para dormir, ¿verdad? Que a veces te los platicaban y luego en la noche no te querías dormir porque tenías miedo, ¿verdad? Entonces, pues, creo que hay una frase que dice que todos estamos hechos de historias, ¿sí? Que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero en realidad estamos hechos de historias. Entonces, ahí Galeano nos da esa frase. Y bueno, pues nada más ese prólogo a propósito del tema de hoy de los cuentos, ¿verdad? Sí, y ahorita que te interrumpía,
en los niños, pues sí, a los niños les gusta, a los niños les encanta. Y el adulto, pues ya también se espera y reflexiona y lo ve así de esta manera. Pero a los adolescentes, cuando les queremos decir algo, como que está un poquito más difícil el que nosotros queramos imponerles algo. Entonces, si lo manejamos ahorita, como tú hablabas, terapéuticamente con un cuento, es como que más fácil que también ellos lo puedan sí, sí, entonces es una herramienta que vamos a estar utilizando también aquí con ustedes porque pues tenemos muy poco tiempo, una vez por semana, entonces vamos a aprovecharlo. Y bueno, antes de que se me olvide, Abraham, porque ya sabes que yo vuelo para todos lados, se me va la mente y quiero hablar de tantas cosas. Ahorita que tú decías sobre la palabra o que estamos hechos de historia, quiero dejarles una de las tareas. La semana pasada les dejamos una tarea al final del programa. Ahorita, aprovechando estas palabras de Abraham y antes de que se me olvide, como que al final les voy a dejar otra que ya la tenía pensada. Cuando veas, sobre todo por el poder de las palabras, cuando veas algo hermoso o algo bonito en otra persona, aprovecha y díselos, porque a lo mejor decían, nosotros nos vamos a tardar un tiempo, no sé, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, pero para esa persona le puede durar esa palabra toda la vida, ¿sí? La puede marcar toda la vida. En eso tú serás experta, María. Sí, no, sí, exactamente. Cuando a veces las personas necesitamos, aunque sea una palabra o algo de alguien más, para captar nosotros mismos de que, y esa palabra se nos queda muchísimo tiempo, pero sobre todo que esas palabras que vayan a decir sean positivas sobre la persona. ¿Sí? Y te marcan. Sí, marcan también. Y qué bonito que marquemos algo bonito, o sea, valga la redundancia, ¿no? Pero que te recuerden porque este día les hiciste el día y a lo mejor no nada más va a ser el día, sino va a ser la vida. Bueno, ok, Abraham, vamos con el cuento, es cortito. Pues era en una granja, en un pueblo, pues en ese pueblo había varias granjas, entonces uno de los granjeros tenía un caballo, entonces era su único caballo que tenía y cierto día se levanta y resulta que el caballo se le escapó. Entonces los demás granjeros le decían, híjole, qué mala suerte, se te escapó el caballo. ¿Y ahora qué vas a hacer si era el único que tenías? No, pues le dice el granjero, no, pues mala suerte, buena suerte, pues ya pasó. Al día siguiente regresa ese caballo del granjero, pero regresa con varios caballos salvajes que lo siguieron a él y lo siguieron a la granja, porque pues ahí era su hogar del caballo, pues él regresó a donde él vivía. Entonces ya los demás granjeros, oye, mira, este caballo te trajo un montón de caballos, qué padre. Dice el granjero, pues mala suerte, buena suerte. Entonces al día siguiente pasa el tiempo y el hijo del granjero, el único hijo del granjero, se sube a tratar de domar uno de esos caballos que venían salvajes, se sube a tratar de domarlo y se cae y pues se fractura una pierna. Entonces empieza la gente, híjole, qué mala suerte, mira, ya se quebró la pierna con uno de los caballos que vino salvajes. El granjero, pues mala suerte, buena suerte. Entonces a los días se desata una guerra y empiezan a reclutar a los jóvenes. Entonces van a reclutarlo y ven que tiene una pierna fracturada, entonces pues no puede ir, no lo pueden reclutar para llevarlo a esta guerra que se había desatado. Entonces los demás dicen, oye, qué padre, qué buena suerte que se haya fracturado con la trata de domar el caballo. Dice el granjero, pues mala suerte, buena suerte. ¿Cómo vamos a ir viendo las situaciones a las que nos enfrentamos, a las que estamos pasando? ¿Sí? ¿Qué interpretación o cómo lo vamos a ir viendo? Sobre todo, Mari, en programas anteriores nos platicaba cuál fue el testimonio, un poquito de lo que ella ha vivido o ha pasado. Muchas veces, ¿cómo lo has visto, Mari? ¿Qué interpretación le has dado? Bueno, yo creo que la interpretación que yo le he dado a todo lo que me ha pasado ha sido algo positivo, porque he llegado a cosas que yo nunca imaginé en mi vida llegar. También he tenido cosas que nunca imaginé tener en mi vida. Y tal vez como te lo comentaba anteriormente, Esmeralda, que tal vez si yo me hubiera quedado como dicen las personas por ahí, como esa niña normal, viviendo con la vida que yo tenía, yo creo que no hubiera logrado ni llegado a ser ni la mínima persona que ahorita soy. Y es que es un gusto platicar, Mari, o compartir con ustedes. Mari tiene una página en TikTok, o ¿cómo se dice una cuenta en TikTok?
Sí, tengo una cuenta en TikTok y ahí hago historias sobre mí o contesto preguntas que la gente tiene sobre mí. Como por ejemplo, de cómo logré salir o superar todo lo que me pasó, que cómo llegué a tener la seguridad en mí misma y así. Me pueden encontrar como Mari CH por TikTok y en Facebook también estoy como María Hernández. ¿Sí? Ahora, no nada más es eso, déjenme les platico que María ya tiene muchísimos seguidores, ¿sí? Que yo creo que María no te imaginabas tener esa cantidad de seguidores que tienes ahorita. No, la verdad es que yo nunca imaginé llegar a tantas personas que me quisieran, que me están apoyando con ver mis videos, en preguntarme. Yo subí un video y te lo comentaba, ese día que yo subí ese video, yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida, en situaciones personales, que volví a caer en una depresión y todo, y yo subí ese video no con la intención de que mucha gente lo viera, no con mucha intención de lograr muchas cosas, pero gracias a ese video he logrado a salir adelante, sobre todo a salir de la depresión y sobre todo a querer ser más útil para las personas, darle utilidad a lo que me pasó a algo positivo. ¿Cómo escuchas esto, Abraham? Mira, esto que comenta Mari, creo que nosotros, los psicólogos, lo hemos escuchado, a lo mejor no tan claro como Mari lo tiene tan claro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la gente llega contigo y te dice, ¿sabes qué? No tengo ganas ni de levantarme, no me quiero levantar a trabajar, de pensar que voy a llegar a la oficina, ya no quiero ni siquiera subirme al carro. Pero pues como yo tengo hijos y tengo que, o sea, lo ven como una obligación, ¿verdad? Y si luego todavía en el trabajo se me hace pesadísimo. O dicen, ¿sabe qué? Es que ya no disfruto lo que hago, ya es un gran esfuerzo levantarme en la mañana, ¿verdad? Entonces, vas viendo que la gente va creando su día antes de vivirlo, antes de empezar el día, ya lo estás creando, ¿sí? Ya lo estás, le estás dando una fatalidad a ese día que vas a vivir, ¿sí? Y todavía no sabes si te vas a topar con algo que te va a hacer el día distinto. Entonces, esto le llamamos en terapia la co-creación, ¿sí? De la historia, ¿sí? ¿Y cómo llegas a terapia? Llegas con una historia, pero al momento que ya empiezas a trabajar tu proceso, empiezas a recrear y a construir tu historia, ¿sí? Le das otros matices, le das otro tipo de, de, de formas. Entonces, todos somos creadores de historias desde que nos levantamos el día y lo empezamos a hacer, ¿verdad? Entonces, hay que ver muy, eso, el poder de las palabras tiene mucho que ver con cómo recreamos ese día, ¿verdad? Y Mari pues también nos lo muestra muy claramente cuando ella misma dice, yo no pensé tener tantos admiradores, tantas personas. Esas son las sorpresas, ¿sí? Que nos da el día a día, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué pensamos a lo mejor a veces en negativo, ¿sí? Porque nos enseñan a pensar así. Desde que nos educan, nos dicen, no harás esto, no harás lo otro. No, de hecho, los mandamientos están en negativo, las leyes también están en negativo, pero en realidad tenemos que pensar que todo lo que hagamos va finalmente a obedecer, ¿sí? A un deseo de nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que partir de eso, ¿qué nos mueve a levantarnos día con día? ¿Sí? Y a salir de esa, podemos decirle depresión que pueden estar viviendo muchísimas personas, ¿sí? Que se puede manifestar de muchas formas, pero clínicamente a la gente que tanto le cuesta, ¿a quién de nosotros no nos ha costado levantarnos en la mañana a veces con frío, bañarnos, luego pensar que tienes que caminar o tomar tu coche? O sea, si te fijas, tienes que vencer una serie de resistencias, ¿verdad? Pero ¿cómo estás creando tu día? ¿Cómo lo estás imaginando que va a ser, ¿verdad? Al llegar al trabajo, ¿cuál va a ser la sensación cuando estés ahí laborando? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Entonces, todo, finalmente lo que vivimos son historias, ¿verdad? Son narrativas que en terapia se vuelven a editar, ¿sí? Así Pero por es. eso, ajá, Y les en comento cuanto, esta cuestión. por ejemplo, entonces, así como lo dices ahora, en tu historia, Mari, ¿fue mala suerte o buena suerte?
Yo diría que en mi caso, en mi historia que llevo, fue buena suerte. No le llamo suerte, sino le llamo bendición. Ya saben que siempre lo transforma a otro sentido. Porque yo creo que todo lo que nos pasa es una bendición. Así sea algo negativo, algo positivo viene de eso. Es que es a lo malo sacarle entonces lo bueno, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo Sí trabajas en saben, terapia? sí saben, por ejemplo, que los chinos tienen una costumbre que tiene muchos años, que cuando ellos, un objeto, un jarrón se rompe, no lo tiran, sino que lo pegan con oro. En las fisuras del jarrón van resanando con pequeños oro, con pequeños, pues sí, pequeñas porciones de oro y el jarrón después va agarrando otra forma. Entonces, para ellos, el que un objeto se rompa no quiere decir que no sirva, sino que ya se transformó. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar ese jarrón con sus imperfecciones, ¿verdad? Con esos daños, pero también esos cambios. Y al final, eso nos enseña que hay que aceptar las cosas, ¿sí? Como vengan. Finalmente, lo que hacemos nosotros es restaurar, ¿sí? En nuestras vidas, pero tenemos que pasar por un proceso, igual que los chinos, igual que ellos aceptan y aceptan que ese objeto tiene un valor, entonces también lo que la persona diga o te diga tiene un valor en la vida de los demás, ¿verdad? Fíjate, con esto que dices, Abraham, en cuanto, ligándolo al tema del programa o al nombre del programa, en cuanto a salud mental, a terapia ya ves uno de los clichés o de los tabús o de los pensamientos malos que hay, que los locos van a terapia. Y es que hablabas tú de eso y me llevó a mí a eso, yo divagué en eso. En cuanto que los valientes en sí son los que van a terapia o son las personas que tienen el valor de quererse hacer cargo de sus emociones, de repararlas, de dejar de repetirlas, o bueno, en este caso, de empezar a resanar con oro, de esas cicatrices, eh, que no te marquen en cuanto malo, sino que te marquen en cuanto bueno. Y precisamente de cicatrices, Mari. ¿Cuántas veces no hemos platicado, por ejemplo, de tus marcas, de tus cicatrices? Y ahorita lo vemos con esto que mencionas, con el que hacen los chinos, que resanan, restauran y agarran otro valor. O sea, en realidad tú tienes otro valor, tú lo comentas. Si esto no hubiera sucedido, tal vez en verdad como por el contexto o el ambiente donde tú estabas viviendo, no hubieras llegado a donde estás ahorita. Sí. Así es, sí. Pues como te comentaba anteriormente en una de nuestras pláticas que hemos tenido, que pues yo nunca, no fue como que de la noche a la mañana yo pensé positivo, que yo me aceptaba, no. Tuve un proceso, en el proceso se toma su tiempo y son por etapas. Y cada etapa vas aprendiendo algo nuevo. Y yo creo que ahorita estoy en una etapa donde ya me acepté y donde quiero yo ayudar a otras personas a que se quieran, a que se respeten como personas. Entonces, es como tiene mucho de cierto lo que dice mi compañero, de que los chinos transforman eso que se rompió, lo pulen para algo nuevo. Y ese objeto ya tiene otro valor, otro sentido. Entonces, yo creo que cada persona tiene eso en su vida, que cada circunstancia o cosas que le llegan a pasar negativas les ayudan para ser mejor personas, les ayudan para tener otro sentido de la vida o algo así similar. Claro, y les tengo otra historia. ¿Ustedes saben cómo salen las perlas del mar? ¿Han visto las perlas? ¿Cómo se ven? Las han visto en collares, tal vez, ¿verdad? O en aretes. ¿Cómo se ven cuando las ven así? Ay, brillosas, bonitas. Bueno, sí saben que la perla, cómo se forma. Cuando la gente entra al mar, agarra lo que son las ostras, ¿sí? Y cuando tratan de sacar una perla, lo que hacen es que tratan de abrir con un cuchillo esa ostra. Entonces, lo que hace la ostra es se defiende y suelta una baba para que no puedan lastimarla. Entonces, entre más tratan de abrir la perla, la ostra hace más ese líquido y de ese líquido se forma la perla. Entonces, del dolor y del sufrimiento de esa concha
es de donde se extrae la perla. Entonces, así como la ostra tiene que sufrir para dar a luz a algo hermoso como una perla, también los seres humanos necesitan sufrir a veces para poder dar a luz a algo distinto, ¿verdad? Es una metáfora que me gusta usar mucho en los casos cuando la persona a veces se está sintiendo, duda que tenga algo valioso en sí, ¿sí? Bueno, ahí está un ejemplo de la naturaleza, ¿verdad? Cómo salen las perlas, ¿verdad? Y a veces las personas guardan esas valiosas perlas y no las muestran, ¿verdad? Pero cuando empiezan a platicar las historias que han vivido, esa historia es como una perla, ¿sí? Porque es valiosa y aparte es brillante, ¿no? La historia que a veces las personas tienen, ¿no? Y es cuando las comparten. Obviamente es una historia que pues involucra dolor, involucra miedo, pero cuando la dices y la abres, cuando abres tu historia, te das cuenta que es tan brillante como una perla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienes mucha razón esas palabras que acabas de comentar, Abraham. Y si vemos cómo en estas pequeñas historias, en estos pequeños cuentitos, cómo te da a reflexionar tanto, ¿no? Y empiezas, bueno, a ver cómo se aplicaría o cómo lo he vivido yo, cómo se aplica en las personas que conozco, por ejemplo. Así es. Yo por eso me gusta mucho hablar con con los niños porque ellos son los principales narradores, ¿verdad? Sí. Pero también a veces cada uno trae una historia y cuando la compartes es cuando te das cuenta que es algo valioso, ¿verdad? También. Y fíjate, ahorita que dices que cómo te gusta hablar con los niños, yo creo que cuando yo empezaba a trabajar con niños, ay, cállate, me agarraba, vísteles y díceles cosas, y uno de ellos me dijo, yo estaba diciéndole, explicándole una situación, entonces le digo, bueno, a ver, ahora dime qué entendiste, o dime qué te dije yo, y me dice el niño, que bla, 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 que bla, 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 y que bla, 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 o sea, así con esas palabras que te estoy diciendo, ¿qué me entendió el niño? Pues esto, que bla, 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 o sea, era inútil o innecesario que estuviera yo, dice, 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 utilizando el cuento, yo le dije un cuento y él me explicó con sus palabras ese cuento. ¿Cómo logras entonces captar la atención o no tanto la atención, sino el entendimiento? Así es. Si se acuerdan del cuento, es una creación de la imaginación. Entonces, nuestro hemisferio derecho es el que reacciona a los cuentos. El hemisferio derecho es el que trabaja con los sueños, con los cuentos, con las imágenes, y el hemisferio izquierdo trabaja con el lenguaje, trabaja con el razonamiento lógico. Entonces, tú trabajas, el niño a lo mejor tiene algún problema de lenguaje o de razonamiento, pero su hemisferio derecho está sano. Entonces, mediante el cuento trabajas el hemisferio derecho y puedes trabajar esa imaginación en el niño, ¿verdad? A veces nosotros dejamos de usar más el derecho, siempre los usamos, pero a veces nos enfocamos más en lo que decimos, ¿verdad? Y no tanto en las imágenes o cómo transmitir las ideas, ¿verdad? Hacer otras voces, hacer otro tipo de gestos. Todo esto es importante a la hora de hablar de un cuento, ¿verdad? Pues ahorita que hablabas del cuento del caballo, me transmitiste muy bien la idea, ¿verdad? De cómo iba pasando toda la situación y bueno, sí me imaginaba, ¿verdad? Al caballo ahí, cómo era y todo. Entonces, pues así es la vida, ¿no? Puede ser muy, muy colorida, dependiendo qué tanto nos fijemos en los detalles, ¿verdad? Sí, y bueno, también ahorita que tú hablas o que estamos platicando de esto, de cómo nos escuchan los demás, eh, quisiera, quisiera decirlo, aunque no estamos hablando precisamente de comunicación, pero por la palabra, por el hablarlo, por el escucharlo, como muchas veces no escuchamos tanto para entender al otro, sino escuchamos como para defendernos, ¿sí? Entonces, como dices, no hay que, la vida, que padre que sea así colorida, que la hagamos más, pues, más positiva, aunque nos lleve un proceso, pero no estar solamente defendiéndonos o En la defensiva. Sí, sí, porque qué desgastante también es estar escuchando de esta manera. Así es. Definitivamente
la palabra puede ser un arma muy fuerte. Fíjate, me pasó un caso, una persona que me decía que eran los nietos, bueno, falleció un señor y su esposa. Entonces quedó una casa y la casa quedó intestada. Entonces los hijos de esa pareja, que eran varios, empezaron a pelear por la casa, ¿sí? Empezaron un juicio de varios años y al final no se resolvió nada. Entonces fallecen los dos hermanos que habían peleado por la casa principalmente y los nietos, ¿qué hacen? Firman un acuerdo y se dividen la casa, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ellos escucharon las necesidades reales. Entonces, lo que dos hermanos no pudieron resolver en toda su vida, ellos lo hicieron en 15 minutos. ¿Por qué? Porque estaban escuchando realmente, ¿verdad? No se estaban defendiendo del otro, sino que se estaban escuchando y pudieron salir de ese conflicto y ya pudieron pues hacer uso de la casa con un acuerdo que duró 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿cuántas situaciones no se pueden prevenir con escuchar realmente, ¿verdad? Saber escuchar a la persona, ¿verdad? ¿Cuál es la situación real? Y pues bueno, no sé si quieran comentar algo, nos queda poquito tiempo todavía, pero ¿qué más quieren Sí, platicar? pues créeme que yo todavía estoy entre que la perla y cómo Ajá. se forma, el cómo así pudiéramos aplicarlo, De la vida de uno, de cada uno, porque prácticamente eso es la vida, se trata de transformar cada día, cada momento. no creas, Abraham, voy a investigar a Mari. Ujú. A mí se me hace que Mari sí estudió psicología. Cada vez me sorprenden más, María. Bueno, precisamente en esto de la perla, entonces, si lo pudiéramos aplicar como que con un trabajo en terapia, si preguntáramos, ¿qué es lo primero que ves en alguien o en otra persona? No contesten, solamente piénsenlo. Bueno, porque yo sí he preguntado y he escuchado muchas respuestas, pero bueno, sería maravilloso que escucháramos o que pudiéramos llegar a las respuestas como ir buscando estas perlas o estas perlas, ponerla que fuera la salud mental, que si lo primero que viéramos en las demás personas fuera su salud mental, yo creo que tendríamos menos trabajo terapia de pareja, pero ¿cómo ves, Abraham? Sí, definitivamente la terapia siempre va a ser una opción, pero qué bueno sería que llegaran ya con un resultado, ¿verdad? Como con algo bueno que platicar, ¿verdad? Algo bonito, algo, cuando llegan y te platican algo distinto, ahora me fue mejor, ahora tuve un mejor día, ahora no hubo problema el día de hoy. Entonces, eso también a ti te motiva a ver que hay excepciones y que la gente a veces vive bien, no siempre está preocupada por el problema, ¿verdad? Sí. Y así como dices, Mari, o sea que esto, lo que te ha llevado a ti a ser la mujer que eres, te ha llevado procesos, no ha sido bien rápido, en un mes, en 5 días, ha sido un proceso de vida. Tú nos compartías, o sea, fueron años de estar en terapia, ¿no? O años de estar hospitalizada, tal vez no te vislumbrabas de la manera en la que estás hoy, pero hoy te ves, hoy te vemos la mujer que eres, tan entera, ahorita incursionando en TikTok y teniendo éxito, porque eres exitosa, Mari. O sea, cada vez tienes mejor propuestas o tienes un futuro como que muchas personas quisieran estar en él. Pero, ¿qué te ha llevado a esto? ¿Qué me ha llevado a esto? Pues sobre todo es tener autoestima, tener amor propio, aceptar las cosas, cambiarlas a algo positivo, eso es lo que me ha llevado. Y claramente apenas llevo muy poquito de la aceptación, del amor propio, llevo apenas 5 años que empecé con esto de aceptarme, de quererme y todo, porque como les mencioné anteriormente, pues no siempre vivía así positivo, siempre miraba las cosas negativas y nunca miraba lo positivo que me pasaba. Así que todo lleva su proceso, como ya lo habíamos comentado también. Entonces eres una perla.
Sí, de hecho, cuando Abraham me estaba hablando de eso, como que mi mente divalagó mucho y también me llamó mucho la atención el tema de los dos hermanos, porque tú ya sabes por qué me la toco. Mucho tiempo fue así con mis hermanos, hasta ahorita ya, gracias a Dios, ya estamos bien. Y sobre todo es eso, la comunicación, que a veces estamos muy a la defensiva, ya sea una persona o la otra, y no podemos lograr escuchar lo que dice la otra persona. Entonces, si a nosotros, o sea, estando aquí, como cada quien está piensa y piensa, o de una manera o de otra, en estos pequeños cuentitos, yo espero que en casa a ustedes les sirva también y que lo puedan platicar más, comentarlo más, llevárselo como ejemplo a otras personas. Así es, hay muchos cuentecitos que a veces cortos que podemos escribir, que a veces los pacientes nos los platican, a veces nosotros los escuchamos, pero creo que el cuento es una forma de aprender y de entender la vida, ¿sí? De entender una parte del mundo, ¿verdad? Y que siempre se va a transmitir, siempre va a ser algo que siempre va a tener importancia para la persona, ¿verdad? Cuando lo escuches, te vas a acordar de algo o bien te va a llamar la atención. Entonces, siempre te quedas como con esa enseñanza, ¿verdad? Sí, y es una herramienta muy padre también terapéuticamente hablando. Y que nosotros lo podemos compartir y a lo mejor pensamos, ay, el otro, yo creo que ni caso me hizo ni me entendió el cuento. Y ya pues te dicen ellos mismos, no, oh, sí, es que se acuerdan, no, es que tengo varios, o sea, no sé, te dan una referencia en cuanto a ese cuento. Yo, ay, es que le conté aquel cuento hace 2 sesiones, hace 3 sesiones, y todavía sesiones después se acuerdan de eso y ya lo aplicaron en una parte de su vida y te lo explican como que más fácil. Sí, claro. Yo les invito a que hagan este ejercicio, escriban cuentos, hagan su librito de cuentos, hagan sus pequeñas antologías, tanto de, a lo mejor si no de chistes, pueden ser cuentos o anécdotas, porque a veces eso es como un acervo de vida y es muy valioso también, ¿verdad? Que puedan tener ese tipo de, de regalos, ya sea para los nietos o para los hijos o para gente que le gusta contar este tipo de historias, pues se los invito a que también lo hagan y es muy terapéutico. Y que incluso había una revista, o todavía hay una revista, que tiene artículos y luego ya hacen como una página o 2 páginas donde vienen pequeñas historias y te pagan porque tú mandes tus historias para que ellos Así puedan es. leerlas ahí. Bueno, a mí me encanta mucho leer los chistes y esas historias. Sí, 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 cómo no. Son de esas revistitas que están en los puestos y no nos podemos aventar el gol, pero así son historias de las personas, ¿verdad? Y que luego esas personas viajan a otras partes del mundo, a veces también esas historias, ¿verdad? Y son Sí, conocidas, ¿verdad? Eso es lo interesante, ¿verdad? En otros idiomas. sí, y fíjate bien padre porque como tú empezabas comentando, o sea, bueno, a los niños claro que les encantan los cuentos. Y tú te fuiste hasta tu niñez cuando tu abuelo te contaba las historias de la revolución y también uno está como que, oh, estaba hablando con su abuelito y ya empieza uno a desarrollar como que esa imaginación. Entonces, fíjense todos los beneficios de un cuento. Así es, sí. Y una cosa, es gratis, no tiene impuestos y genera una gran cantidad de endorfinas. Así es. Abraham, pues se nos acabó el tiempo. Nuevamente Ya se agradecida acabó, que sí. acompañes. Muchas gracias por compartir este espacio. Y nos vemos la siguiente semana, Mari. Sí, claro que sí, por el mismo canal, a la misma hora. Gracias. Bye. Gracias. Nos vemos.